Puede que ahora sí tengamos los presets. No te creo. Están ocurriendo cosas muy extrañas en Hoyoverse. Hace poco hubo gente que supuestamente tuvo pena de cárcel. Os adelanto que nadie ha ido a la cárcel por liquear cosas de un jueguito de monas chinas. Y yo os dije que no se iban a acabar. Y ahora, 2 semanas antes de lo que jamás fue en Genshin Impact, se acaba de liquear la versión 6.6. Los leakers, por un poco de respeto, por un poco de miedo y sobre todo por ponerse de acuerdo en soltar la información, no están lanzando ya de una los kits de Logen y de Nicole, pero están soltando perlas e información. Y además, en la 6.6 llegarían los buffs a los personajes restantes de Mondstadt, que son los Caballeros de Favonius, pero sería al final parte de la Aquelarre y luego ya nos iríamos a los de Liyue. Así que hoy vamos a hablar de todo lo que sí sabemos y los nuevos cambios en la 6.6, de lo que puede sorprender a la comunidad y del livestream, que es en 2 días. En 2 días estaremos reaccionando al livestream. Nos vemos todos en stream, link aquí abajo en la descripción. Gracias por estar ahí un día más. Y ya sabéis, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo, dejar vuestros puntitos del hype y todo lo que sea free to play, porque entráis en un sorteo de 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por permitirme hacer esto. Que aprovechen si están comiendo. Gracias por el apoyo a todo el resto de proyectos. Y recuerden que hay canal de Guwa, link en la descripción. Vayan a suscribirse o búsquenlo. Y vamos con toda la 6.6, lo que sabemos hasta ahora, y el livestream de la 6.5. Pues bien, sobre el livestream de la 6.5 creo que ya conocéis todo lo que hay. Viene Linnea, que está por aquí el link de todo lo que va a hacer Linnea. Es muy fuerte, es muy importante. Mucha gente pasó de pensar, bueno, como prácticamente la comunidad no sacó a Zibai porque vino después de Columbino, no tenían protogemas, era un personaje sacado del culo de mi hoyo que de repente se inventaron ahí y ahí lo pusieron en un libro. No me importa, apareció de la nada y la mayoría de jugadores no leen los libros, no leen el texto normal, van a leer los libros. Y Linnea al final es solo para ese personaje. Empezó, digamos, al principio una opinión general de full skip Linnea la mayoría porque es para Zibai. Ahora con el tiempo nos hemos dado cuenta de lo poderosa que es y mucha más gente de lo que al principio comentábamos quiere a Linnea. Así que yo creo que va a sorprender sus ventas y luego la segunda mitad tendríamos Nefer y Lauma. Junto a Linnea viene Chasca teóricamente y el banner de armas pues está peliagudo, el de Linnea Chasca, pero el de Nefer Lauma está bastante bien. Esto es lo que vendrá en el livestream técnicamente y lo veremos. Y recordad, los que vengáis al livestream tenemos que hacer como que nos sorprende. Yo voy a decir en el livestream, bueno, lo que hemos practicado, hagámonos los sorprendidos. ¡Ah! Y lo pasaremos súper bien. Luego vienen 2 mapas de hecho, pero bueno, son 2 mapas, entre comillas, son medianos pequeños, que nadie sea una expectativa espectacular, simplemente son el puerto de Dorman, el famoso puerto que debería haber llegado a la 6.4 junto a Barca, pues yo que sé por qué lo han retrasado, pero es una zona más o menos pequeña, aunque al ser mapa pues es exploración, son horas de juego, es diversión, son protogemas. A mí siempre dije que me gusta explorar, pero ya he empatizado y entendido a la parte de la comunidad que no es que le guste tanto explorar, sino que está ahí, lo hacen por las protogemas. Y luego viene la bomba que creo que todo el mundo va a estar pendiente en Genshin, que es el Palacio de Asmodei. Asmodei, la diosa desconocida, de la cinemática inicial de Genshin, que todo jugador de Genshin sabe quién es ese personaje y que hay un misterio alrededor del personaje espectacular. Los CEOs de Hoyoverse han confirmado en entrevistas del principio del juego hace 5 o 6 años que es un alter equivalente a Kiana Kaslana, al igual que Acheron, Raiden Mei, Raiden Shogun o ya en Miku y a Sakura, y pues que reutilizan sus personajes, ya sabéis, que hay multiversos en Hoyoverse y que tiene que ver con ello, y que los viajeros de Genshin Impact son viajeros de mundos. Y en la última misión del viajero con Columbina, de hecho estás en la luna fuera de Teyvat y te lo explica, te dice que les han borrado la memoria y no recuerdan de dónde venían o algo así, pero que venían de otros mundos y hicieron una pequeña parada en Teyvat, ni siquiera era su destino real. Así que toda esta bomba de lore va a venir en la 6.5. Yo tengo ganas no solo de jugarme esa zona del Palacio de Asmodei, que denota ser una zona como mínimo parecida al mar de antaño, a lo que era Remuria, la zona que llegó con Arlequino en su momento. Tiene un boss de mundo, tiene un boss semanal. Quien quiera prefarmear a Linnea pues no va a poder, porque el boss de mundo y los materiales de eliminar enemigos de mundo abierto son todos de la zona nueva.
Así que farmearla hasta donde podáis, el arma y todo lo demás. Y luego, por lo demás, pues misión de Arconta relacionada con todo este lore. Espectacular, la 6.5. Ahora, lo de los presets. Se dice que ahora viene calidad de vida en los presets. Y os digo lo que se rumorea y lo que yo creo que va a ser seguro dentro de lo que se rumorea. Se rumorea que igual ahora sí arreglan los presets y que en esa preconfiguración que tú puedes cambiar un par de ítems y dejarlo como tú quieres, pero luego el preset te lo resetea como le sale de las narices, por fin han metido un botón que tú le das a un botón y se guarda como lo dejaste tú configurado. Ese es el preset, de verdad, cosa que hasta ahora no existía. Yo no sé si va a venir o nos tenemos que hacer ilusiones que luego nos rompan, como siempre ha ocurrido, así que por defecto, y los que ya tenemos años en Genshin, no os hagáis ilusiones. Se dice que van a meter, en vez de 2 opciones por personaje, 3. Jamás, nunca, ningún personaje, ningún jugador y nadie en la comunidad de Genshin lo pidió. Con 2 estamos felices y contentos. Xilonen lleva 2 sets, Xianyun lleva 2 sets, Mavuika lleva 2 sets, pero nadie la juega de soporte últimamente, y a lo mejor puedes testear para jugar Skirk con los 2 sets, saber cuál en tu cuenta es mejor y al final sacas tus propias conclusiones. ¿Pero 3 sets? ¿Para qué? Pues esto que es inútil es lo que seguramente sea algo que sí van a incluir en el tema de los presets. Dejadme en los comentarios cuántos de vosotros necesitáis 3 preconfiguraciones para los personajes, que yo creo que nadie. Alguna situación entiendo que habrá muy forzada, pero de bueno, pues yo tengo mi personaje con, yo qué sé, la Cookie Shinobu que lleve un set de instructor para bufar, un set de no sé qué para Hyperbloom, el Sueñosaurios y luego el Flor Olvidada del Paraíso, pues porque quiero testear, no lo sé. Pero no lo entiendo muy bien y no creo que tenga sentido. Así que se comenta esto de los presets, que no es mucho, pero en caso de que realmente arreglen el tema de que cuando tú cambias el ítem, luego le das un botón y ya se guarda lo que tú pusiste y no lo que el juego te recomienda, ya tenemos los presets de verdad. Tarde, pero bueno, yo prefiero quedarme con valorar que al menos lo tenemos. Sí, Hoyoverse hace las cosas pésimamente y por eso se merece continuamente la crítica. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, la 6.6. Dicen que no viene mapa, pero supuestamente sí viene mapa en .7 y .8 seguidas, y luego en la 7.0, que esa es Nies Naya. Genshin se pone bueno, bro. Ahora sí es momento de jugar. Ya sabes, mentira. Igual luego vienen 2 versiones sin mapa, y recordemos que algo parecido nos quisieron comentar en Natlan, y luego al final llegó 5.5 mapa de Varesa, 6 y 7 llegaron Scoff y Skirk con flagración, pero no llegó mapa, pero llegó un endgame. No se sabe nada de ningún endgame. Y luego .8 vino toda la zona de Bennett, que esto sí fue muy bonito, y la misión de Bennett fue, yo lloré muchísimo, me gusta mucho el personaje de Bennett, ya sabéis, el arconte del juego. ¿Qué hay de la 6.6 sin mapa? Están Nicole y Logen, y lo que se sabe hasta ahora es, número 1, todo lo que dijimos de Nicole hasta ahora es correcto. Número 2, hay un leak que se está repitiendo mucho en la comunidad que dice que hay una cosa que ya no es como se decía hasta ahora, y es que los bufos de Nicole a los personajes de la Aquelarre, o depender que sean personajes de la Aquelarre, no modifica demasiado su kit. Es decir, igual sí que es probable que sea un Bennett porque quieren vender, porque si es un Bennett general y mejora el equipo de Mavuika, el equipo de Varesa, el equipo de Arlequino, el equipo de cualquier variante de During, cualquier variante, y haces una nueva wheelchair de During Nicole como si fuera un Xiangling Bennett de hace 5 años, y tienes otra vez un montón de nacionales revividos, revives a Raiden, revives a Tartaglia, revives 80.000 cosas que vayan con ataque y tengan la core esta de nacional, un Clorinde con Furina, con During, con Nicole, y tienes un montón de nuevas combinaciones en rotación de 18 que podrían ser top, y a lo mejor metes, digamos, una nueva inyección de variedad al meta. Pues bien, tiene sentido. Entonces hay muchos leakers ahora de confianza que coinciden en que Nicole no va a cambiar demasiado sus buffs si los personajes son o no son de la Aquelarre. Obviamente ella es una bruja, con lo cual sí habrá algún buff extra si está la consonancia de la Aquelarre, pero también os digo que
se dice que apenas con un personaje, es decir, Nicole Durin principalmente, o alguna variante de Nicole Sakarosa, Nicole Fischel o Nicole con los nuevos personajes, va a funcionar ya perfectamente. Eso significa que como mínimo el equipo de Varesa recibe un buff, porque Durin, Nicole, Varesa y de último pues sería Chebrus, entiendo yo, no Jansan. Lo siento, Jansan, eres un 4 estrellas, te quieren power gripear como siempre. Y esto va a afectar positivamente a todos, porque entre que Nicole solo bufara Barca y lo sacaran pues 4 gatos, que es una expresión de poca gente, y que Nicole sea un soporte global que igual sí que power creepea a Bennett, pero que en vez de curar ponga escudo y aporte a casi todo el meta, y quizá a Mabuika, ojalá, pues igual nos sorprende muchísimo. Ahora, los buffs a los personajes de Mondstadt. Va a ser la última oleada de buffs, así que los personajes que aquí ya no estén bufados ya no se van a ver mejorados hasta dentro igual de 2 o 3 años. Barca no lo van a bufar, obviamente. Que son, como dije en un vídeo anterior, os recomiendo ir a verlo que está por aquí, Noel, que es una locura que buffen a Noel, porque Noel va a ser muy fuerte con Linnea, Columbina en la nueva core de cristalizado lunar. O sea, me da miedo lo fuerte que puede llegar a ser el equipo de Noel y si puede superar a Navia y a Ito. Van a bufar a Mika Eula por el tema del físico, porque se viene el físico en Snies Naya. Van a bufar a los 3 iniciales, Lisa, Kaeya y Amber, pero aquí hay un doble juego interesante, ya que no todo el mundo tiene las constelaciones de Lisa, Amber y Kaeya. Dejadme en los comentarios cuántos de vosotros tenéis las constelaciones de Lisa, Amber y Kaeya. Todas, la C6 incluida. Ni siquiera yo. Yo que llevo jugando 5 años y le he metido pasta al juego, no tanta como pensáis, bastante menos de lo que pensáis, pero más que una persona promedio. No tengo los 3 a C6, creo que me falta Kaeya. Tengo Amber y Lisa, pero me falta Kaeya a C6 todavía. Entonces, hay mucho juego aquí de poner una C6 muy fuerte para estos personajes, o al menos que los haga jugables y equilibrados. Kaeya pone un escudo, que esto es interesante y es un buen sub DPS con rotación de 15. Cuidado con esto de Kaeya, porque lo puede hacer muy interesante para equipos de Skirk o para equipos de superconductor en Snies Naya, quién sabe, y superar a Rosaria. Y van a bufar también a Jhin, y creo que ya, porque eran 6, creo que es Jhin la última la que bufan. Si se me olvida alguno, dejadme en los comentarios. Jhin también es muy interesante, es muy jugada y es útil dentro de lo que cabe. Sombra verde, overhealing, partículas con el arma de Favonius, constelaciones que sirven para ser gratis, así que tengo mucha curiosidad por ver qué hacen a Jhin, porque a Mona la bufaron muchísimo. Y cómo evolucionaría Jhin o cómo mejoraría en los equipos de Anemos, de Barca, de overhealing con Furina, habría que ver, o en la conflagración, que sabéis que Jhin es la reina de la conflagración porque buguea a los bosses, que esto es una locura. Así que la 6.6 se ha filtrado toda. Y Logen, que alguno dirá, Phil, ¿te olvidas de Logen? La verdad es que sí. En el vídeo del roadmap de banners me olvidé de Logen completamente, porque mi cerebro dijo, es un carry crío del permanente, no va a superar a Skirk, igual es más para cosas físicas. Entonces si es para cosas físicas es un power creep de Eula, así que por mucho que buffen a Eula, Logen es nuevo. Y no sé, mi cerebro dijo, mira, no sirve para nada, y totalmente quité a Logen de la ecuación. Pero efectivamente se dice que en caso de ser crío puro va a ser a la altura de Ayaka y peor que Skirk, aunque tener una Ayaka en el permanente está decente. En el caso de ser física van a bufar a Eula dentro de poco en esa misma versión, así que igual es un poquito mejor que Eula con constelaciones, pero el bufo a Eula pues no tendría sentido, sacan justo Logen un carry crío físico, así que está muy en el aire. Y siendo que ya está confirmado que Logen se va al permanente, yo la verdad no me ilusionaría mucho, no tendría muchas esperanzas, y en mi opinión Logen literalmente es Iluga, pero cambiándole un poco 3 tonterías. Es el mismo diseño y le han cambiado un poco el traje y 2 cosas más. Así que señores, poquito más. La fecha y hora del livestream, que nos vemos pasado mañana, es lo que está aquí en pantalla y aquí abajo en la descripción. Nos vemos todos en el livestream. Para los de LATAM es madrugando en muchos países, pero ahí nos vemos porque sé que madrugáis, porque sois gente muy trabajadora y muy estudiante, que queréis un buen futuro y por eso os levantáis bastante temprano, así que ahí nos veremos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.